Hola y bienvenidos a nuestro episodio de Voces Misioneras. Ya no sé cuál episodio es, así que iba a decir, pero vamos por bastantes ahora. Venimos con un par de coordinadores de un país que no hemos entrevistado hasta ahora, pero hoy en nuestro episodio tenemos el gusto de tener a Tito y Elfi Ramos. Bienvenidos Tito y Elfi, mejor conocido como China. Muchas ¿Cómo están? gracias. ¿Cómo Estamos están bien, hoy? gracias a Dios. Contentos de verlos y de poder conversar con ustedes ahora. Qué bien, nosotros muy contentos de tenerles, de contar con tu participación hoy. Gracias por aceptar. Sí, estamos reanimados por la conversación, de escuchar eh, parte de la historia que probablemente no conocemos y otras partes que quizás sí hemos escuchado, pero sí, un verdadero gusto. Tengo que decir que venimos de vernos hace unos días atrás, coincidimos en Buenos Aires, fue muy lindo estar juntos, así que parece una continuación de ese tiempo. Hace un Así que tiempo de no habernos visto, un gran sí, sí, tiempo. sí, mucho tiempo. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerles es que nos compartan cómo fue su infancia, dónde, qué lugar, dónde nacieron, dónde se criaron, qué recuerdos, aromas, lo que quieran compartir de eso. Ok. Bueno, yo nací aquí en Santa Cruz, Bolivia. Vengo de una familia cristiana, o sea, nací en un hogar cristiano. Soy la última de 12 hermanos, una familia muy numerosa. Me quedé, bueno, mi mamá murió cuando yo tenía 4 años y entonces yo seguí en una familia porque mi papá no volvió a casarse, entonces, pero sí, yo no puedo decir que sufrí la ausencia de mamá porque siempre primero tuve una tía que se quedó con nosotros y después mis hermanas que tomaron una en especial que tomó el papel de mamá. Pero sí fue una infancia bonita. Yo recuerdo de que nos divertíamos mucho porque, bueno, éramos una familia numerosa y disfruté de mi niñez. Conocí al Señor cuando ya yo tenía 12 años. Recuerdo muy bien que, aunque desde pequeñita fui a la iglesia y posiblemente hice la oración muchas veces en la escuela dominical, pero cuando estaba sola en mi cuarto, cuando tenía unos 12 años, yo ahí hice una oración invitando a Cristo a mi vida, asegurándome de que sí, yo quería saber de que eh, Jesús estaba en mi vida. Entonces fue una oración solita con Él y bueno, desde ahí yo pude notar la diferencia de poder crecer en mi fe, leyendo la Biblia, aprendiendo de Él y involucrándome en las reuniones que yo tenía en mi iglesia. Entonces, yo puedo decir, tuve una niñez bonita, tuve una infancia cuidada, gracias al Señor, cuidada por mis hermanos, por mi papá, por mis hermanas. Y creo que fue lindo poder disfrutar de la vida con ellos. Yo recuerdo muchas vacaciones que nos íbamos a la casa de mi abuelito, al campo, y de eso sí yo estoy agradecida con el Señor, por la familia que Dios me dio, por el cuidado, por la protección que yo pude disfrutar desde niña. Y eso yo podría decir de mi niñez y de cómo conocí al Señor. 4 meses antes que China nació, nací yo, también aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y soy el hermano mayor de 5 hermanos. Eh, Nací en una familia que de alguna manera consideraba a Dios en su vida, aunque no era una familia religiosa o cristiana. Eh, pero en el caso particular, yo nací a los 7 meses
de embarazo de mi mamá. Además, era mellizo y entonces cuando yo nací pesaba 1,5 kilos, 1,6, 1,600 gramos, era muy pequeño. Mi papá decía que yo entraba en su mano, entraba todo mi cuerpo. Mi hermano mayor, él murió al nacer y entonces yo quedé. Y en ese proceso, yo obviamente no recuerdo, pero lo que me comentaban mis padres es que muchas personas alrededor de ellos se ocuparon de cuidarme, de expresarme aprecio, cariño, amor, para que yo pueda sobrevivir porque el médico le dijo que posiblemente yo no pudiera vivir ante la escasez de peso seguramente y de órganos posiblemente no formados completamente de manera interna. Estuve alrededor de 3 semanas dentro de una incubadora recibiendo cuidado. No podía tomar leche, me daban con algodón algunas gotas en la boca por el tamaño que tenía. Lo que intento decir cuando comento esto es que de alguna manera yo crecí en un ambiente de afecto, de amor, de aprecio, de protección, de mimo, para que pueda sobrevivir. Y eso ha sido bueno. Cuando yo he ido creciendo, he ido conociendo a las personas. Mamá me mencionaba, tal persona te abrazaba, te cuidaba cuando fuiste recién nacido. Y tal otra persona hizo lo mismo. Y tal otra persona que yo no conocía, pero iba conociendo en ese proceso. Así que, bueno, fue seguramente una infancia cuidada, protegida, amada, para poder sobrevivir. Y dio resultados. Aquí estoy todavía, gracias a Acá Dios. estás. Sí, ahí aprendí varias cosas que no sabía de los dos. Mm. Em, China ya contó un poquito, ya arrancó esta parte, pero cuéntanos más sobre cómo empezaron a conocer al Señor, los comienzos de este camino con Dios para cada uno de ustedes. Sí, cuando yo estaba terminando el colegio, por circunstancias familiares, me fui a vivir a la casa de un primo y ese primo tenía un amigo, me presentó a un amigo. Y después de verlo 2, 3 veces a este amigo, él me pidió tiempo porque quería compartirme un folleto que se llama Las 4 leyes espirituales. Entonces yo entendí que era un tema espiritual, entonces quise posponer la conversa y marcamos una reunión para días posteriores a una hora determinada. Y entonces me dijo que él pasaba a buscarme por la casa de mi primo a esa hora. Antes de que llegue la hora, yo me salí y me fui a un salón de billar que había ahí cerca, de pool que había ahí cerca. Me fui a jugar con otros amigos del barrio y de pronto cuando llegó la hora, pasado unos minutos, este muchacho apareció por el salón de billar y se acercó, me dijo, hola, ¿cómo va? Teníamos una reunión, entonces yo le dije que me espere un momento, terminé de jugar y entonces dejé el taco o el palo para jugar billar y nos salimos a la calle y ahí nos sentamos en la acera de la calle y esa noche él me compartió de Cristo a través de las 4 leyes espirituales. Eh, yo comprendí esa noche que Cristo quería entrar a mi vida a pesar de como yo era. Entonces hice la oración invitando a Cristo a mi vida y le dije al Señor que entra a mi vida y que me haga la persona que Él quería que yo fuera. No recuerdo sentir nada especial, particular, pero sí recuerdo que yo comprendí esa noche que Cristo entró a mi vida. Y a partir de ahí, de alguna manera comenzó una relación personal con el Señor, mientras este amigo empezó a invitarme a las reuniones del movimiento estudiantil secundario de Alfa y Omega, se llamaba en ese tiempo Cruz Bolivia. Entonces yo empecé a asistir
a las reuniones, pero no había mucho cambio en mi vida, porque estaba, como les decía hace un momento, en el último año de colegio, entonces había muchas fiestas y muchos otro tipo de actividades regulares para la edad, a lo mejor no saludables, pero regulares para la edad. Entonces, yo con los otros amigos el fin de semana salía a tomar bebida alcohólica, emborracharme, a fiestas. Eh, entonces había oportunidad de buscar enamoradas en el proceso y entonces en la fin de semana pasaba aquello y después el día viernes me invitaba a la reunión del movimiento estudiantil y yo iba. Entonces había una lucha ahí en mi vida, de pronto que algo estaba luchando, pasando, no estaba tan de acuerdo con lo que hacía, me atraía la reunión, pero todavía había una influencia con mis amigos sobre estas conductas. Y hubo una lucha en mí. Yo, de alguna manera, en el último año de colegio empecé a pensar que en la vida no había felicidad, sino momentos felices. Y entonces busqué la forma de incrementar mis momentos felices. Más fiesta, más alcohol, más deporte, más fútbol. Y creí que eso iba a llenar. Pero llegaba un momento al final del día, en la noche, antes de dormir, que cuando yo llegaba después de haber tomado, después de haber jugado con los sentimientos de alguien, había un sentimiento de culpa y una reflexión hasta que entendí que Cristo era quien podía darme el gozo y la felicidad en mi vida. Entonces pasaron esos meses y el movimiento tuvo una reunión para esperar el año nuevo juntos a final de ese año. Entonces asistí a esa reunión y en aquella reunión yo comprendí que Jesús no solamente quería ser mi Salvador, sino mi Señor. Y esa noche hubo un cambio en mi actitud respecto a Dios. A partir de ahí me reuní con este amigo a empezar a estudiar la Biblia. Casi todos los días a las 6 de la mañana nos reuníamos para conocer a Dios porque en esos siguiente mes él se iba a estudiar a otro país y entonces queríamos aprovechar el tiempo, esas semanas que nos quedaban de conocer al Señor juntos. Así que de esa manera conocí al Señor y empecé a mi caminar con el Señor. Bueno, comenté algo ya, pero como yo les decía, vengo de un hogar cristiano, entonces creo que hasta la edad de 12 años yo creí que era una nieta de Dios, porque mi papá, mis padres, mis hermanos ya habían tenido un encuentro con el Señor. Pero hasta esa edad yo tuve que hacerme las preguntas difíciles que pasaba de mí si yo me moría, fue mi pregunta. Entonces, ese día, estando sola en mi cuarto, yo invité a Cristo a entrar a mi vida. Yo oré y le invité, yo le dije, yo quiero estar segura. Y igual yo no sentí nada, pero algo que sí yo puedo recordar es que desde aquella vez mi lectura bíblica, mi estudio, porque yo ya tenía el hábito de hacerlo, cobró sentido. El poder yo identificar de qué manera Dios quería que yo camine la vida. Entonces, el poder aprender cómo era Él, cómo quería relacionarse conmigo, eso cobró sentido desde aquella vez, desde aquella oración que yo hice. Entonces, yo pude disfrutar del Señor desde aquella tarde que yo le invité. Y yo puedo recordar de que aquella vez yo tomé de parte de Dios un versículo que era como una promesa para mí, de que Él nunca me iba a dejar ni nunca me iba a abandonar. Y eso ha sido, en todo este trayecto de caminar con Él, ha sido hermoso poder ver su fidelidad y experimentar de que sí, Él está ahí conmigo siempre, no me deja.
y disfruto de aquello. Qué bueno. Qué bueno. Eh, Quizás avanzamos un poquito en la historia, pero ¿cómo fue que y a quién Dios usó en sus vidas para ah, llamarles a servir a tiempo completo, ¿no? Ahí ya nos lleva su involucramiento con Cru y cómo fue que sucedió ese llamado. Mm. Eh, Cuando terminamos el colegio con este amigo, nosotros pensamos qué nos gustaría hacer con nuestra vida a partir de ahí. Y entonces él estaba deseando ir a estudiar a Brasil y entonces comenzó a tramitar una beca, una vaga se llamaba, una beca para ir a una universidad pública a Brasil a estudiar. Y mientras yo estaba buscando con otros amigos la posibilidad de irnos a estudiar a La Plata. Y entonces estábamos en ese proceso, fue que vino mi comprensión de que Jesús no quería ser solamente mi Salvador, sino también mi Señor, y empecé a crecer espiritualmente. Él en 2 meses más, en el mes de febrero, a fin de febrero, se fue para Brasil para estudiar. Pero en ese interín, asistiendo a una de las reuniones, Rolando Justiniano compartió un tema acerca de la Gran Comisión y del llamado. Entonces volvíamos caminando hacia el barrio donde vivíamos y entonces estábamos hablando de la dificultad que no estaba llegando la respuesta de la beca de Brasil y yo no tenía el dinero para ir a La Plata. Veníamos hablando de esa dificultad y entonces él me hizo la pregunta, ¿y si nos dedicamos a servir al Señor? Y yo recuerdo que los dos veníamos caminando por la acera y cuando él hizo la pregunta yo salté hacia la calle, hacia la calzada y dije, no, no, ¿cómo? Tenemos que irnos a estudiar y porque nosotros después podemos ayudar al movimiento con lo que trabajemos, con recursos, pero no creo que tengamos que dedicarnos a hacer eso, dije yo, fue mi respuesta. Y entonces, bueno, seguimos caminando, cambié de tema y ahí pasó. 40 días después él se fue a Brasil, yo al final no pude ir a La Plata, me quedé en Santa Cruz, di el examen de ingreso a la universidad, ingresé a la universidad, pero al ingresar a la universidad, lógicamente me involucré en el movimiento universitario de Cruz, de Alfa y Omega. Y entonces fue un involucramiento intenso, de todo mi tiempo, ahí estábamos en la universidad, pero en las clases, pero también en la reunión, entrenamiento, actividad, retiro, vamos a retiro. Entonces fue un involucramiento de casi todo mi tiempo libre para el movimiento. Entonces, llegó agosto de ese año y Rolando, que era el director del movimiento en la ciudad, no era el director de la universidad, había otro coordinador, pero Rolando me invitó a asistir a un retiro. Entonces, yo acepté ir a un retiro y era ahí mismo en la ciudad, en un lugar, se llama un seminario católico, Seminario San José. Y cuando yo llego al lugar, estaban solo los coordinadores y 4 o 5 americanos que eran del movimiento Ágape, que llegaron a Bolivia a trabajar por 2 años. Entonces, y eran solo los coordinadores. Entonces a mí me sorprendió que yo era el único que no era coordinador. Pero bueno, ahí me involucré en la reunión y de pronto avanzó la reunión en el día y esto ya en la tarde. Rolando hizo el comentario al director del movimiento universitario y le dijo, no sé cuáles son tus planes para con Tito, pero como ustedes se han dado cuenta, yo lo invité a esta reunión porque yo quiero invitarlo a que se una con nosotros como coordinador becario para servir al Señor con nosotros. ¿Eso fue el primer año de la universidad? Sí, primer año de la universidad, Ujú. en agosto, 28 de agosto.
en ese retiro. Y entonces yo salté y dije, a ver, ¿de qué se trata? Entonces, quiero invitarte a que vos te hagas coordinador junto con nosotros, un coordinador becario. Junto con nosotros podés, así se llamaba, coordinador becario, mientras vos estudiás la carrera, vos podés usar medio tiempo para servir al Señor con nosotros. Y entonces yo dije, ok, bueno, está bien, está bien. Y entonces ahí le dijo Rolando a Willy, que era otro coordinador, le dijo, mira, no sé cuáles son tus planes, pero me gustaría que Tito trabaje conmigo en el tiempo libre que tenga de la universidad con los estudiantes de secundaria. Y entonces ahí se dio permiso para que yo de la universidad, de mis clases, salga para ir a tiempo para trabajar con los estudiantes de secundaria. Terminó esa reunión, había un receso. Entonces Rolando me dijo, me gustaría que tomes un tiempo para ir a sola a hablar con Dios acerca de esta decisión que acabas de tomar. Y entonces yo, ok, bueno, me fui a una de las habitaciones, bueno, una habitación grande con muchas camas dobles, cuchetas. Entonces me subí en la de arriba y empecé a buscar en la Biblia, que yo no sabía leer la Biblia muy bien todavía, no sabía mucho la división, y empecé a pasar, a pasar, a pasar, y leía algo, leía algo. Llegué a Jeremías 1 y me detuve ahí y empecé a leer. Y el llamado de Jeremías fue como algo particular para mí. Cuando el Señor, leía yo ahí en Jeremías 1 al Señor diciéndole, llamando a Jeremías, diciéndole, te envié por profeta a las naciones. Y Jeremías dice, no, no, yo soy un niño todavía. Y el Señor le dice, no digas que sos un niño. Irás donde yo te envíe, dirás lo que yo te diga. Colocaré mis palabras en tu boca. Eso fue para mí una voz directa de parte del Señor para con mi vida. Y solo pude llorar. Y solo pude llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba y no podía parar. Al punto que los otros coordinadores que estaban por allá cerca escucharon y vinieron a preguntarme qué es lo que estaba pasando. Y yo entre sollozo de gozo les mostré el pasaje y le dije, esto acabo de comprender ahora. Y entonces me rodearon, oraron por mí. Esa tarde, un 28 de agosto del año 76, no habían nacido ustedes todavía, yo comprendí que el Señor me llamó a servirlo de tiempo completo y de por vida. Para mí fue claro la comprensión de mi llamado en esa oportunidad. A partir de hoy, aquí sigo. Obviamente, a partir de ese día, quiero decir, de esa oportunidad, aquí sigo. Claro, no entendí mucho la decisión, de todas maneras. Más adelante me fui dando cuenta en la camisa de 11 varas que me había metido. Suele suceder. Todo parecido, es pura coincidencia. Ok, ¿cómo me llamó el Señor? Bueno, yo ahora puedo entender, saber de que Dios me llamó desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ¿no? Pero siempre tuve el interés, el llamado, creo yo, de parte del Señor de servirle a través de la iglesia en la que yo me congregaba. Yo trabajé desde bien jovencita con niños y realmente disfruté de trabajar con niños. Y ya estando en la universidad, conocí el movimiento Alfa y Omega. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención de este movimiento, de este grupo de jóvenes, fue que
Ellos estaban todo el tiempo compartiendo de Cristo. Donde yo iba a la biblioteca, iba al cafecito, donde yo los topaba, ellos estaban compartiendo. Y era algo que yo no hacía. Entonces fue una de mis preguntas, es decir, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? Y claro, yo era parte de una iglesia muy, muy tradicional, muy celosa. Entonces, cuando a mí me invitaban para ir a las reuniones del movimiento en la universidad, como que yo me rehusaba, pero dentro de mi iglesia se congregaba una de las coordinadoras del movimiento, aunque yo no sabía. Entonces ella siempre después me fue invitando, me fue insistiendo, hasta que llegó, yo recuerdo haber ido a las reuniones estando en la universidad, porque se hacían dentro de la universidad sus reuniones. Y yo entraba y me salía rapidito antes que me agarren, ¿no? Porque estaban ahí atentas a quién venía. Pero una vez tuve la oportunidad de ir a un retiro a fines del año 79, si no me equivoco. Estaban preparando la campaña Ya la encontré, que fue una campaña a nivel global. Y entonces en ese retiro que yo fui era para preparar a los estudiantes y a toda la gente del movimiento en evangelismo. Entonces yo recibí el seminario de las 4 leyes. Pero yo recuerdo haber ido a ese retiro diciéndole al Señor, Señor, yo quiero saber qué tienen ellos que yo no tengo. Esa fue mi oración. Yo quiero entender. Y entonces, para mí fue espectacular poder eh, aprender a usar las 4 leyes. Y otra cosa que también fue genial fue el folleto azul del Espíritu Santo. Eso fue fantástico. Entonces, pero yo nunca voy a olvidar ese retiro porque al final, el último día, nos sacaron a evangelizar al pueblito donde habíamos ido. Y claro, toda la gente del movimiento salió corriendo, buscando a quién compartir de Cristo. Gente que yo sabía que hacía una semana que había conocido al Señor y ya estaba yendo a compartir. Pero yo me quedé atrás porque tenía miedo. Entonces, pero esa experiencia de poder dar el paso de decir, ok, yo lo tengo que hacer ahora. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Compartí con una persona que recibió a Cristo llorando, una persona ya grande. Entonces eso tocó mi vida, me cambió y de ahí en adelante yo en la universidad, en mi trabajo, yo compartía de Cristo y eso fue para mí el inicio, diría yo, de la manera como Dios usó el movimiento para poder mostrarme lo que Dios estaba esperando que yo haga. Me involucré en todas las actividades que tenía el movimiento, fui parte de los grupos de estudio bíblico, de los grupos Renuevo en aquella época. Me involucré también en la campaña que se hizo a nivel de toda la ciudad. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita. Y al estar involucrada ya con el movimiento universitario, claro, conocí yo a Tito. ¿En qué Ahí año? con 79. Okay. En ese retiro, yo lo conocí a Tito. Él era uno de los coordinadores que compartía los seminarios. No le creo hasta ahora que él dice que no me conoció, pero yo sí lo conocí a él. No puedo yo creer que yo haya pasado desapercibida para... Pero bueno, ahí empecé yo, como decía, teníamos muchas reuniones del movimiento en la universidad y ahí empecé a tener una amistad con Tito. Y digo esto porque, claro, el Señor usó la vida de Tito para poder llamarme. Cuando él empezó, yo sabía, yo la tenía clara de que me la habían
me lo habían dicho claramente una de las coordinadoras, que si las chicas querían un coordinador, tenían que ser coordinadoras, algo de eso. Ujú. El que quiere un rey tiene que ser reina, recuerdo que fue su palabra. Entonces yo en mi mente dije, yo no quiero ni rey ni coordinador, yo no estoy interesada. Pero en la medida que yo iba teniendo un relacionamiento de amistad muy lindo con Tito, fui yo creciendo en mi fe, pero también, lógicamente, llegó el momento en que hablamos del interés que Tito tenía de poder tener otro tipo de relación conmigo. Entonces, empezamos a orar y mi pregunta era, pero él es coordinador, yo no, y yo no tengo planes de ser coordinadora. Entonces yo fui clara con el Señor y yo le dije, Señor, así fueron mis palabras, yo no me quiero colgar del llamado de Tito. Si tú quieres que yo entre, tú me tienes que llamar a mí, tienes que ser claro. Entonces, en la medida en que nosotros empezamos a orar por entrar a otro tipo de relación ya juntos, yo iba caminando con el Señor en ese sentido. Decía, Señor, tenés que ser claro, yo no quiero involucrarme en esto si es que tú no me llamas. Y lógicamente pasaron años, años de poder orarle al Señor, pedir su guía, su dirección, el deseo que teníamos de no equivocarnos en esta área fue claro y eso era lo que yo le decía al Señor, Señor, yo no me quiero equivocar. Yo no quiero hacerme la llamada para que luego adentro me dé cuenta que no. Y entonces nos tomamos varios años de orarle al Señor y de que Él confirme su llamado para conmigo. Y Él lo fue haciendo usando su palabra. Recuerdo yo, Isaías fue una de los llamados que Dios usó para mostrarme de que Él lo estaba haciendo conmigo. Entonces, de esa manera creo que caminamos un proceso largo de poder pedir dirección, guía del Señor, pero cuando estuvimos seguros, dimos el paso. Entonces, tomamos la decisión de caminar de un noviazgo juntos, un noviazgo a distancia, porque Tito estaba trabajando en La Paz y yo vivía en Santa Cruz. Okay. Y luego en el 86 nos casamos y ahí yo, en septiembre del 86, yo me casé y lógicamente me involucraba para trabajar también a tiempo completo a través de la cruzada. Y estoy disfrutando ya casi 40 años y creo de que realmente el Señor confirma cuando nosotros vamos pidiendo respuestas, especialmente en estas áreas importantes en la vida. Disfruto de servir junto a Él, disfruto de ver a mis hijos crecer y servir al Señor también en el lugar que Dios les ha puesto. Se Eso. nota. Y hablando de hijos, ¿ustedes quieren presentar o hablar de tus hijos, nietos? Ok, yo, estando jovencita, yo recuerdo haber participado de un campamento de niños que yo trabajaba como líder de niños. Y en el campamento una de las maestras me pregunta, o sea, en delante de todos los chicos, ¿no? A ver, le vamos a preguntar a la profe Chini, ¿qué es lo que desea hacer de su vida cuando sea más grande? Entonces le estaban preguntando esas cosas a los chicos. Entonces yo digo, y claro, todo el mundo decía, yo quiero ser médico, yo quiero ser esto, abogado y profesiones, digamos, ¿no? Carrera. Y yo le digo, yo me quiero casar y quiero tener hijos. Y entonces fue como un desentono para mi amiga, pero yo recuerdo eso y digo, ok, eso fue mi deseo. Y cuando nos casamos, decidimos esperar unos años, esperamos, recién al tercer año tuvimos a Tito Andrés.
Tito Andrés es el mayor de 3 que el Señor nos dio. Tenemos a Daniel Eduardo, los 2 mayores casados, y Tito Andrés nos ha dado 2 nietos bellísimos. Tenemos a Ana Daniela, que es la última, ya es profesional, es adulta, pero gracias al Señor todavía la tenemos y la disfrutamos. En casa. En casa, todavía está. Y disfrutamos ahora de tener la familia crecida. Me encanta tenerlos en mi casa, me encanta servirlos en mi mesa. Es una de las cosas que yo disfruto, de tenerlos y disfrutar de verlos crecer y verlos seguir amando al Señor y sirviendo en el lugar que Dios les ha puesto. Eso. Qué lindo. Y yo calculo que ellos son parte, pero si pueden hablarnos de algunos de los hitos de la vida en el ministerio, ¿qué son algunos de los mejores recuerdos que tienen en estos casi 40 y pico de años con Alfa y Omega, Cruzada Estudiantil, Cruz? ¿Han visto todos los cambios ustedes? Casi todo. Eso, al haber estado involucrado tantos años, hay muchos buenos recuerdos en el ministerio. Por ejemplo, uno de ellos, esos retiros de entrenamiento que mencionaba Chine hace un momento, eran momentos épicos porque los entrenamientos tenían que ver con equiparnos para hacer algo en beneficio de las personas. Entonces esos retiros de oración, de entrenamiento, de salir a compartir de Cristo o de orar por nuestros compañeros para que conocieran al Señor. Yo recuerdo momentos especiales en ese tipo de retiro cuando en medio de una fogata estábamos pidiéndole al Señor que si fuera necesario tome nuestras vidas para que salve a nuestros compañeros. Esas oraciones eran, no sé, yo digo, radicales, ignorantes, seguramente. Más bien que el Señor no lo tomó en serio. Tomó a las personas, salvó a las personas, e igual nos mantuvo a nosotros. Esos retiros han sido muy, muy buenos. Las reuniones en la universidad, el ver a los estudiantes en las ventanas alrededor del aula, del salón, porque ya no entraban dentro del salón, y participar de las reuniones desde afuera, eso también son buenos recuerdos. O la primera vez que mostramos la película Jesús en el aula magna en la universidad, eso fue épico y llenamos en 2 funciones que hicimos, llenamos a full el aula magna con estudiantes, eso fue muy emotivo también. Cosas buenas también, qué sé yo, Dios me dio el privilegio de hacer una conferencia evangelística en la Universidad de La Plata, la universidad que no pude ir a estudiar, Uh-huh. pero pude dar una conferencia evangelística años más adelante ahí en La Plata. Eso fue también gratificante. El entrenar a los coordinadores en el centro de entrenamiento de la Gran Comisión aquí en Bolivia para varios países. Eso fue también recuerdos muy gratos. Y en la medida que va pasando los años, hay muy buenos recuerdos con los coordinadores, los entrenamientos, los PDL, no sé, pues las capacitaciones, las actividades, los eventos que hemos ido haciendo para facilitar oportunidades para que la gente pudiera conocer al Señor. Esos son recuerdos gratos que animan, que motivan, que nos desafían, que le ponen gasolina a nuestra vida para seguir sirviendo al Señor, que al final vale la pena. El otro día yo estuve en una reunión de pastores aquí en la ciudad y de pronto entró una señora a la reunión, llegó tarde a la reunión y entró y de ahí me saludó.
y de pronto me saludó y se sentó, pero después se paró. Estaba a unos 3 metros de mí, a lo diagonal de la mesa, se paró otra vez y volvió a saludarme. Y me dice, Tito, no te acordás de mí. Y entonces me dice su nombre y yo ahí recordé a la persona, una señora que conoció al Señor con nosotros cuando yo dirigía el movimiento en La Paz, donde fue ganada Delma López también, que ustedes conocen. Entonces en esa época ella fue ganada, conoció al Señor y después que yo salí de La Paz yo perdí contacto con ella. Yo no la veía a lo mejor, qué sé yo, 38 años aproximadamente. Y eso fue grato porque de pronto verla ahí como una líder de un ministerio que venía de otra ciudad, una persona que fue ganada en nuestra época de coordinador estudiantil, tantos años, 30 y tantos años después, poder verla, eso son momentos gratos de que Dios nos permite recordar del ministerio. Qué lindo. Yo me involucré a trabajar en la cruzada, en el movimiento estudiantil, y desde que tuve esa capacitación, pero en nuestro primer año de casados fuimos para Buenos Aires para yo recibir mi primer capacitación de coordinadora a tiempo completo. Y realmente eso fue un desafío para mí, un desafío grande, pero también yo puedo recordar con mucho cariño, con mucha gratitud al Señor por haber usado ese tiempo para equiparme de diferentes maneras, para poder yo servir mejor al Señor. Eso es un hito para mí durante mi tiempo de servicio para el Señor. Por eso es que yo siempre digo, Buenos Aires siempre va a tener un lugar especial para nosotros. No es mi primer año de casada. Era un susto para mí estar en otro país, sin familia, sin nadie, solamente los dos. Y creo que también de esa manera Dios usó para cimentar nuestra relación de pareja, de matrimonio. Entonces yo estoy agradecida con Dios por ese año. Y luego, cuando volvimos, fuimos desafiados a tener el Centro de Capacitación Internacional acá. Ahí quise morir. Cuando yo vi la lista de personas que venían de otros países y eran coordinadores que tenían 10 años, algunos. Y claro, lo primero que yo vi fue de ministerio. Entonces venían a readiestrarse a Bolivia. Y nosotros estábamos encargados de eso. Yo le decía a Tito, pero ¿cómo me van a poner a mí, a esta mujer que tiene 10 años de experiencia en el ministerio, para que yo pueda ser su adiestradora? Si yo apenas empiezo, yo no voy a poder. Eso fue realmente un desafío inmenso. Y recuerdo que Tito me dijo, solo tiene que hacer lo que aprendió a hacer. Nada más. Y el Señor va a hacerlo todo. Ese año yo pude experimentar ese desafío grande, pero también ver la mano de Dios usando ese tiempo para bendecir a estas mujeres que venían de trabajar tantos años en el movimiento universitario y poder escuchar de cómo había sido bueno para ellas. Eso al inicio. Disfruté de poder trabajar tiempo completo en la universidad, codo a codo con Tito, 100% ahí metidas en todo, los dos, hasta que llegaron mis hijos. Yo estaba que me moría por tener hijos, pero yo también sabía de que después de eso, mi prioridad tenían que ser ellos. Llegó Tito Andrés y la verdad que no sentí mi salida del ministerio, no sentí que salí del todo. Entonces yo continué yendo, ya lógico, cuando el bebé estuvo un poquito más grande, 3 meses, mi primer retiro con los universitarios en el campo.
Y de ahí yo iba a la universidad con él, con mi cochecito. Mientras los estudiantes lo cuidaban, yo podía tener algo con algunas con las coordinadoras, pero también con algunas discípulas, mi tiempo de edificación. Pero cuando ya llegó Daniel Eduardo, después de 2 años, ese sí, me sacó. Ya no pude, con los dos ya no podía. Ahí sentí de que realmente como que me cortaron los brazos. Pero yo pude recordar eso, de que ellos eran mi primer ministerio y disfrutar de quedarme y de poder hacer mi trabajo de mamá, de esposa, de ama de casa y, y luego poco a poco ir involucrándome en lo que podía. Una de las cosas que yo pude disfrutar en la época de mis niños chicos, ya cuando vino Ana Daniela también, pero desde Tito Andrés, cuando Tito Andrés entró a clases, al básico, eh, el programa de oración de mamás, que nosotros lo llamamos Alerta Mamá. Esa fue mi salvada. Yo ahí me involucré con mamás de compañeros de mis hijos y todos los años que ellos estuvieron en la escuela, en el colegio, yo tuve mi grupo de oración en el colegio, una vez a la semana. Y eso me daba oportunidad no solo de orar con ellas, sino de evangelizar, de discipular. Entonces recuerdo eso fue hermoso, esa herramienta que Dios me dio para continuar. Pero un desafío grande que yo también recibí fue los congresos de mujeres. El primer congreso de mujeres de hoy en Argentina con Carmelita. Eso despertó la chispa en el grupo de mujeres que yo tenía acá. Y entonces ellas fuimos con un buen grupo de Bolivia y se volvieron. Y yo recuerdo en el avión, una de las discípulas me dijo, China, esto lo tenemos que hacer en Santa Cruz. Y lo vamos a hacer con nuestra meta será 1000 mujeres. Y yo dije, ya, esta está loca, dije, ¿no? Pero, o sea, empezamos a caminar con ese desafío y fue espectacular. El Señor llevó 1300 mujeres a ese evento. Y de ahí lo tuvimos por varios años, cada año. Y creo que eso fue una experiencia muy linda que el Señor me permitió vivir. Y claro, las experiencias que Tito ha comentado las vivimos juntos con los estudiantes, después con las parejas, los matrimonios. Creo que hay muchas cosas que contar y que no alcanzaría, pero disfrutamos de poder ver la mano del Señor usándonos y mostrándonos su poder, su gracia sobre todo. Qué bueno. Y obviamente en todo este tiempo seguramente habrán habido días no tan soleados, no tan felices. ¿Qué es lo que han aprendido de Dios en los tiempos difíciles, ya sea ministeriales, en general de la vida, que puedan compartirnos? Que Dios es fiel, que Dios es bueno. Un día de eso salí a pasear con mis hijos por la calle, a dar la vuelta a la calle, y de la calle de atrás se veía parte del lugar donde vivíamos nosotros. Y entonces cruzamos la calle y había una casa con una verja de fierro, con angulares, y Daniel Eduardo quería ver a su mamá de allá. Entonces yo lo subí a la repisa que tenía la barda, una bardita, y lo apoyé en los fierros angulares, le puse mi hombro ahí para que él se pueda parar bien y mirar, y empezó a gritar a su mamá, que veía, si la veía allá atrás de la casa, y gritaba, mamá, mamá, y de pronto se resbaló, se cayó, y cuando me di cuenta es que estaba colgado de un angular de aquí del brazo, adentro. Entonces lo que yo hice fue apretarlo al angular de nuevo y alzarlo para desengancharlo y agarrar el brazo. Tenía una
cortadura de medio brazo, apretarlo y salir corriendo hacia la calle, hacia la avenida que quedaba cerca de mi casa para tomar un taxi e ir al hospital. Mientras le pedí a Tito Andrés que corra a la vuelta de la casa para que le avise a su mamá que yo estaba al día del hospital. Pero en el taxi le pregunté a Daniel Eduardo si quería que oremos por su brazo. Mi temor era que haya cortado un tendón, una vena, y que entonces eso vaya a perder el brazo o algo así. Y oramos y le pedimos que el Señor tenga misericordia de él, que le salve el brazo, que no haya complicación. Y llegamos al hospital, lo metimos de emergencia, había que hacer una cirugía de emergencia, había que comprar cosas para la cirugía. Entonces, en todo ese tiempo, yo orando, clamando al Señor con la tensión que ustedes se puedan imaginar, y pidiendo la bondad del Señor. Cuando el cirujano salió de la cirugía y dijo que todo estaba bien, que todo estaba normal, que se salvó el brazo, que no hubo problema con ninguna vena, que no hubo problema con el tendón, que solo fue carne, yo pude no solamente decir que Dios era bueno, sino saber que Dios era bueno. Entonces, Dios es bueno. Cuando digo que Dios es bueno, puedo decirlo, lo experimenté en mi necesidad, la bondad de Dios. En los momentos difíciles comprendo que Dios se está ocupando de mi crecimiento. Entiendo que Dios está conmigo y se está ocupando de una manera particular de ayudarme a crecer en áreas que me está costando crecer por mí mismo. Y entonces que me está poniendo en un escenario que me obligue a crecer en lo que sea necesario. Puedo decir otro aprendizaje en los momentos difíciles, que Dios es misericordioso. Puedo decir que Dios es compasivo conmigo. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está ahí. Ha sido mi experiencia al caminar los momentos complicados en la vida. Una de las cosas que cuando nosotros estábamos orando, enamorando, una de las cosas que mi papá no estaba convencido y no estaba tan de acuerdo era la manera de sostenerse de los coordinadores. Y aunque él era inversionista de alguno de ellos, Que admiraba no el era rey, trabajo. digamos, ¿no? Sí, No era. No era rey. Era de príncipe para abajo. admiraba el trabajo que hacían, todo, pero cuando ya yo le comenté de que estábamos orando con Tito, dice, no. O sea, quiero que sepa que yo no estoy de acuerdo por esto. Entonces, claro, fue una de las cosas que también nos detuvo para tomar más tiempo para pedir al Señor su guía. Y porque, claro, las finanzas para él no cuadraban de que tengamos que vivir de esa manera. Mi papá no estuvo, o sea, tuvo la oportunidad de bendecirnos, de aceptar de que sí, estaba bien que nos casemos, pero él no estuvo. El Señor se lo llevó antes de que nosotros nos casemos. Pero yo he podido experimentar la fidelidad de Dios en esa área. Lógicamente, yo trabajaba de soltera, trabajé, gané mi dinero, yo tuve que renunciar al trabajo para poder involucrarme como coordinadora, pero ha sido una experiencia espectacular de fe con el Señor, de ver cómo, de confiar de que mi vida no depende ni de Tito, o sea, mi sostenimiento ni de Tito, ni de los inversionistas, sino de Él.
Esa es una de las cosas que yo he podido disfrutar. Y han venido momentos en los cuales las finanzas han sido difíciles de poder tener. Pero yo puedo decir, el Señor nunca nos dejó. Nunca nos faltó nada. Cuando vinieron los hijos era otra cuestión. Una cosa es que estemos los dos solos, que tuvimos 3 años solos, pero otra cosa ya era tener la responsabilidad de un bebé, de 2, de 3. Y el Señor ha sido hermoso. Entonces he podido ver eso, su fidelidad, y poder experimentar la paz del Señor en esa área. No digo que no han sido momentos difíciles, seguro que sí, pero yo he podido experimentar eso, su fidelidad, su compañía, en la crianza de mis hijos. Han sido momentos duros también en cuanto a las enfermedades que han podido tener, los accidentes, especialmente con Daniel Eduardo, que era el más inquieto. Entonces, era una experiencia increíble cuando en esa época Tito viajaba mucho. Entonces, siempre que Tito no estaba, tenía que pasar algo especialmente con Daniel Eduardo, algún problema de salud, de accidente, corte. Ese chico tiene un montón de corte, pero ahí estuvo el Señor, el poder yo decir, una de las cosas que yo decía, y ahora, justo cuando Tito no está, yo acababa de pensar eso y decía, pero vos estás, Señor, vos estás. Y ha sido una experiencia bonita de ver el cuidado de Dios en las enfermedades de mis hijos, en los momentos críticos, momentos en que no había médico, no había para dónde. Recuerdo una vez que estábamos en La Tuna, en un campamento de Cruz Argentina, con mis 2 hijos y con los 3 ya. Y a Daniel Eduardo le vino la crisis, él tenía asma desde niño. Le vino una de sus crisis y no había para dónde ir. Tito salió a buscar auxilio del campamento, corriendo, sin auto, no encontró, y ahí yo parada, orándole al Señor, orándole, y cuando Tito volvió, él ahí se unió a orar y la crisis pasó. Entonces han sido situaciones en las que no han sido situaciones fáciles, pero en las que nosotros hemos podido experimentar su amor, su provisión abundante, su cuidado, su sanidad. Y seguro que hay mucho más, pero eso, el amor y la fidelidad de Dios ha sido hermoso. Sí. Hablando por esas líneas, por ahí siempre preguntamos qué es lo que les gustaría decir a ustedes mismos en tu juventud. Pero por ahí lo vamos a cambiar un poco y preguntaremos qué es lo que te gustaría decir a las familias jóvenes de hoy. Como dijo Tavo, recién nos vimos hace pocos días en Buenos Aires, tuvimos una linda conversación charlando de eso, ¿no? De nuestras familias, de criar a los hijos. Tenemos en común de que también con Tavo tenemos 3 hijos y justamente son 2 varones y la nena, la más chiquita, así que en muchas cosas estamos acá, sí, ese segundo hijo, sí. No, pero si pueden compartir algo de qué dirían a las familias jóvenes de hoy o a ustedes mismos como papás más jóvenes, ¿qué les diría? Hablando de las parejas que sirven al Señor, ¿es la Sí. idea? Sí. ¿Te acordás? Habías compartido algo del inventario de valores que te habíamos dicho, te queríamos preguntar. A ver, hay algunas cosas que yo considero son críticas terminan siendo críticas en la vida. La primera,
no cansarnos de buscar oportunidades de involucrar a Dios en nuestras vidas familiar. Yo sé que a lo mejor nosotros, como servidores del Señor, buscamos oportunidades para buscar a Dios, para tener tiempo con el Señor, para caminar nuestra espiritualidad, pero no debemos cansarnos de buscar oportunidades para involucrar a Dios en nuestra familia, con nuestros hijos. El otro día, en una certificación que estamos dando con Torch de coaching, Tito Andrés tuvo la oportunidad de compartir con ellos, pues estaban haciendo el viaje de su vida. Y Tito Andrés compartió, por ejemplo, cómo él a los 5 años fue llevado a mostrar una película, era la película Jesús, y cómo en ese proceso él fue ayudado por su mamá para conocer al Señor de manera personal y eso hizo un cambio en su vida. Y luego cómo fue ayudado por su mamá para conocer más a Dios, para buscar más a Dios, para entender, para comprender mejor a Dios. Qué bueno que se recuerda aquello, pero han habido momentos en la adolescencia complicados con ello. Y a veces uno puede tender, desear tirar la toalla con los hijos. Pero entonces yo diría, si vale la pena una recomendación, no cansarse de buscar, proveer oportunidades de involucrar a Dios de diferentes maneras en la familia, con los hijos. Y claro, cuando los hijos son adolescentes ya sabemos que lo religioso no sirve. Entonces debemos buscar otras maneras no religiosas para involucrar a Dios. El culto formal no funciona en la casa con los hijos adolescentes. Tenemos que buscar otras maneras de involucrar a Dios en la vida de la familia. Esa es una cosa. La otra cosa es, de alguna manera, ayudar a nuestros hijos a determinar o definir algunos valores que quisiéramos imprimir. Yo sé que nosotros vivimos valores en la casa y de alguna manera imponemos valores a nuestros hijos en la casa. Pero cuando son adolescentes necesitamos que ya no sea una imposición, que sea una decisión de parte de ellos para poder vivirlos. Y nosotros hicimos un ejercicio cuando ellos estaban adolescentes, hacia jóvenes un poquito, un ejercicio de establecer nuestros valores familiares. Y en un proceso determinamos 7, 8 valores, escribimos nuestros valores y escribimos qué acciones deberíamos hacer para que ese valor realmente se considere un valor. Y China lo puso en una hoja y lo enmarcó y lo puso en cuadro en la casa y lo teníamos pegado también en la heladera. Y eventualmente teníamos reuniones para evaluar nuestros valores o para evaluar nuestras acciones que demuestren ese tipo de valores. Eso ayudó mucho también al desarrollo de la familia, al desarrollo personal de cada uno de ellos y ayudarles a crecer en la vida personal, en la vida familiar, de la conexión, en la vida espiritual y también en su vida social, porque uno de nuestros valores era amigos, tener amigos, hacer amigos, construir relaciones con otras personas. Entonces, eso es otra cosa que yo podría recomendar de hacer, de tomar en cuenta. La otra cosa es que debemos hacer el esfuerzo de construir un ambiente de libertad en la casa, de confianza, donde los hijos puedan tener la libertad de expresar sus emociones, sus sentimientos, sin que tengan que ser reprendidos, castigados o usados en su contra esas emociones que a lo mejor no nos gustan y no estamos de acuerdo. Esa famosa frase de que estoy aburrido y entonces ahora te voy a dar qué hacer para que se te pase el aburrimiento.
eh, ¿Está diciendo que teníamos, esa no sirve? exactamente, que debemos cambiar aquello. Y otras frases más. Pero crear un Eso no ambiente, quiere decir que yo no lo hice. ¿Está Claro. aburrido, mi hijo? Venga, vamos. eh, pero crear un ambiente de confianza, de libertad, de expresar sus emociones, sin duda, ayuda muchísimo. Qué bueno. Bueno, estamos casi llegando al final. Tenemos una pregunta que no viene de nosotros, viene de nuestros invitados del último episodio. Laio y Luchi Leiva dejaron la siguiente pregunta sin saber que eran ustedes, ¿no? Los invitados, pero ellos, a todo esto también vamos a pedirle que ustedes hagan una pregunta a continuación después, pero la pregunta de ellos es ¿qué les gustaría que dijera su epitafio? Así que, Usted lo Aquí, escribió. aquí yace. Aquí yace una persona que amó a Dios y que sirvió a Dios y a su generación con toda su alma. mm, Eso me gustaría. qué Si bueno. acaso pudiera decir aquello. Ujú. Chini, Me gustaría que pueda decir aquí yace, no sé si yace, no me gusta la palabra yace, pero bueno, una mujer que amó y sirvió al Señor y fue muy feliz. Mm, Lindo. qué bueno. buenísimo. Muy bueno. Bueno, y su pregunta entonces para el próximo o la próxima invitada. Si seguimos con la idea, entonces podemos preguntar, si te murieras hoy, ¿qué quedaría sin hacer en tu vida? Mm. Ay, Buenísimo. Me gusta. ¿Qué quedaría sin hacer? Ya Para anoté. animarlo a que haga algo. ya notó Kelly. Sí. Sí, bien. Bueno, ha sido un verdadero gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Disfrutamos mucho la charla y como dijo Kelly, muchos pedazos de la historia que no conocíamos, no habíamos escuchado y eh, gracias por todo lo que han hecho a través de todos estos años de inspirar a mucha gente, de servir a muchos otros y han bendecido a muchos, sin duda, nos han bendecido a nosotros un montón y eh, los queremos mucho por eso, le agradecemos y sí, seguimos expectantes por lo que Dios trae en su vida, en sus familias. Tiene una familia muy linda que queremos y apreciamos mucho, así que gracias por ser un fiel reflejo del amor y la bondad de Dios. Gracias a ustedes, ha sido lindo no solamente conocerlos, sino también caminar en muchas ocasiones juntos sirviendo al Señor. Me encanta verlos que ya tienen 3 hijos y que están disfrutando. De eso se Sí, trata. Gracias por este tiempo. Dios los bueno, bendiga. Muchas gracias por la Gracias. oportunidad. Un gusto verlos. Disfruto de verlos bien. Mis cariños a los chicos, por favor. Ay, sí. Y de paso también a Clara, saludos. Claro, Gracias ya. por su ayuda. sí, Clara está detrás de todo esto, así que bueno, esto ha sido todo. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao, Bendiciones. gente. Chao, chao.